del Hay que puente hacer una Chopo. terminación de fachada para que la cosa se vea más bonita y todo eso. Ahí se puede ver Básicamente se trabaja con materiales desechables, reciclable reciclables. Algunos que los venden, por ejemplo, estos bloques son unos bloques de hace más de 100 años. eh, Sí. pisos, el piso de ¿De allí. dónde salieron esos bloques? Pues esto es una demolición. Ujú. Pero hay otros materiales, por ejemplo, estos son parte de teleras y cosas que cómo reutilizarlos. Y pues en algunos casos, pues en esto se le pone mallita y se revoca y queda un material muy Queda liviano. como este del lado. Exactamente. Ve tan Es como lindo. Ajá. utilizar materiales de reciclaje y combinarlos para cumplir una función constructiva al mismo tiempo decorativa. Y estos lados ya no los hacen en ninguna empresa aquí en Medellín. Ya no los hacen, no se consiguen ya. Los hicieron hace muchos años atrás, pero no lo volvieron a hacer nunca. Porque Vea aquí usted. hacen esa adobe popo, así. Ujú. Pero este no. Vea, Eso es adobe macizo. grave el que está pegado ahí abajo y verá que Y eso es también buena parte de lo que es bioconstrucción. Venga, cómo ha ido cogiendo otra vez fuerza la bioconstrucción con los materiales de la zona. Y el término dentro de permacultura y dentro de cultura permanente, que ese sí es bien interesante, es trabaje con lo que hay en la zona. Estos bloques, pues claro, esto es tierra amarilla, prensada y... ah, esto es una cosa que es pero después pasó a que para que fuera más livianito y para que rindiera más, pues adobe coco. Entonces es más industrializado. Y, y autoconstrucción y bioconstrucción nosotros hacemos una combinación de reutilice materiales, sea creativo, y también en algunas cosas les ponemos cosas modernas. Pues Claro, hay que es ir combinación de combinando uno con el cositas. otro, pero predomina siempre materiales que de otra forma son materiales marginales. Esto que hay acá, esta es la construcción antigua, ¿cierto? Mira, esa fue parte de la construcción que me tocó hacerle cuando empezó a reptar la montaña. Ajá. Entonces, ¿cómo detener la montaña? Y uno dice, ¿y cómo detener el sitio donde estaba construida la casa? Esto es donde estaba construida la casa. Sí, pero la parte de abajo y la hice Niño, porque se estaba venga moviendo para todo el acá, niño. terreno, entonces Niño, tratar ¿qué ves? de estabilizar el terreno que tenía la casa. Ujú. Y yo verdaderamente cuando hice esto, pues la recomendación, hombre, ponga muros de contención, hágale unas bases bien firmes. Y esto lo hice como en la ingeniería clásica. Sí. ¿Cómo amarra usted un terreno? Ah, ok. Y Y pues, pero entonces, sin embargo, ahí se ve como agrietada otra vez, o sea que asentamiento se siguió se asentando. siguió Y hay después de que... muchos casos que uno dice, hombre, ¿qué le pone? Póngale gaviones. Ujú. Y la función del gavión es excelente, pues, pero no va a detener la montaña. Claro, o sea, Hágale bases de concreto y RAN, pero no va a detener la montaña. claro. Y para mí pues, no es que estuvieran buenas o malas las obras. Ojo que si yo hubiera tenido más sentido común en ese momento y hubiera tenido más información, le hubiera dedicado más recursos al buen manejo de las aguas arriba, que eso también me lo dijo este José Luis como geólogo. 10% puede costar el arreglar las aguas y conducir bien las aguas y arregla el 90% del problema. Y inversamente, este tipo de construcción vale el 90% y arregla el 10% de los problemas. Yo después dije, venga, hoy en día, ¿qué hay que hacer? Arreglar las aguas arriba. La montaña no lo va a tener nadie, ni esto, ni los edificios, ni nada. Si la montaña se viene, la montaña va a acabar con todo. No hay cimentación que le valga. Claro. Eh, pero en ese momento sí estaba como dentro de tu alcance solucionar el tema de las aguas, o eso le compete pues a la autoridad
responsable del asunto? Pues yo diría que sí le tocaba a la autoridad, porque verdaderamente fue la autoridad la que movió las aguas y no hizo las medidas de mitigación para las aguas. Ujú. En los costos en ese momento de hacer medidas de mitigación de las aguas era el 10% y van a ver los daños, valen el 90%. Ya en este momento, gracias a Dios, después de toda esa vuelta, después de 20 años, ya van a tomar la decisión de arreglar las aguas arriba y conducirlas bien, y hacer filtros y trabajar con la naturaleza. Pero los riesgos es mitigación de riesgos. Ya el tomar buenas decisiones para mitigar riesgos pues, es fundamental y debe ser una autoridad que busque las causas y verdaderamente le invierta en donde se pueden mitigar los riesgos por el bienestar común. Es que ya no somos nosotros o mi casa o la casa del vecino o esta región. No, es que es absolutamente toda la montaña y si la montaña viene en erosión y viene en reptación, pues hombre, va para el valle. Porque como te digo, cada vez que hay una creciente grande, pues hombre, baja por todas estas, baja los lodazales, pasa y llega hasta el río Medellín. Y ese es uno de los problemáticas tenaces. Ese fue ya cuando lograron darse cuenta de que tenían que hacer algo, ¿cierto? Antes, Cuando las evidencias son así de graves y catastróficas. Sí, ya es una catástrofe y esa es una evidencia que es innegable. Y sobre todo evidencias que cada vez se repiten con mayor contundencia. Entonces hablan, hombre, es que los sistemas de alcantarillado no son suficientes. Sí, la sobredensidad de la población es tenaz. Pero váyase a las causas más graves. Hombre, desde el manejo de las quebradas, el manejo de los humedales, el manejo ambiental que se le dio a una zona. Yo no me acuerdo el número de quebradas, pero en el poblado, por ejemplo, había 50 y pico quebradas, creo. Creo que quedan 14. Todas las demás fueron obstruidas. Ajá. El flujo normal del agua lo cambiaron y lo fueron cambiando y cada vez más densidad. Y es un desequilibrio, si uno lo ve en el fondo, es un desequilibrio energético. Yo quiero hacer una toma acá del valle abajo, ¿cierto? Acá tenemos una vista de el poblado. Mira, aquí es Esta hasta parte es el poblado o es Envigado, es todavía no, poblado, esto es ¿cierto? poblado. Pero ojo Ajá. que aquí hay una vista muy interesante. Esos edificios, lo que se ve en el fondo, es la parte urbana, es Medellín urbano. Ujú. Después de esos edificios, de esos palos para acá, de la cuota 1850, es rural. Nosotros acá estamos en Santa Elena, zona Ah, rural. sí, Santa Elena. Ah, Y no jodas. sí, O sea que tu escritura es de Santa Elena. sí, no, y Ah, no es sí. que es mi escritora. En esa línea divisoria, que es la cuota 1850, es la que divide lo urbano de lo rural, según usos del suelo y según la decisión que se tomó. Hasta aquí es urbano, aquí es rural. Ya, ya, ya. Vos te identificas como campesino. Oh, Yo me ubico en esa aceptología. Aceptología es que primero yo digo, me encanta estar en lo rural y ujú. vivir como rural y vivir en un sitio donde haya naturaleza, pájaros, árboles, biodiversidad, campo, una forma de vivir en la naturaleza. Pero la verdad es que yo soy vecino de quién, ¿no? De todos los edificios de unos tamaños y de unas cosas. Esa es la población y son mis vecinos, ¿cierto? Y hasta el concepto de urbano y rural no es solamente una línea divisoria invisible, pues la cota 1850. Cuando ya hay asentamientos, hasta por constitución, si uno se va, hombre, ¿qué es urbano? Según los asentamientos humanos que haya. ¿Y cuándo lo convierten en eso? Cuando se toma la decisión de pasar esa línea divisoria, ya dejó de ser rural y se volvió urbano. Y es problema en todas partes, de cuál es el concepto y la línea que divide lo urbano de lo rural. Eso es una ideología, es una densidad poblacional y es una decisión y una elección de decir dónde hay asentamiento humano denso y dónde no lo hay, ¿cierto? Sí, vos
¿Cómo ha sido ya en este momento con la emergencia declarada? Pues la relación de estas personas alrededor, me imagino que los administradores de estos edificios, constructores, etcétera, con el concepto que da el Agrede. DAGRED, ajá. Pues hombre, yo creo que cuando hay un contexto de emergencia manifiesta, y yo también pues, paso al catástrofe evidente, hay unas partes que son catástrofes, se cayó la casa, se dañó esto, se dañó una vía, eh, hay una inminencia de un derrumbe bien grande que uno no sabe las dimensiones. Aquí en Ya los últimos días han caído casas, digamos en los últimos inviernos ha habido muchos deterioros, pero ajá. aquí ha habido casas, y yo creo que vale la pena ver, por ejemplo, la casa que era mi abuelo, la finca de mi abuelo, que es una casa de 120 años, 130, el deterioro. ¿Qué pasó? Es la que está acá, ¿cierto? Donde Arriba, está la entradita. sí, arriba. Ajá. Y uno dice, ¿qué pasó? Y no es la casa, es todos los terrenos y todo. ¿Qué pasó acá? Un deterioro completo del suelo. Y dentro del suelo se deteriora el suelo, entonces se deterioran las casas, se deterioran las vías, se deteriora la calidad de vida. Ujú. ¿Esta escalera vos la tenías en uso hace poco o no? No, No, nunca la has usado. no, esta llegó de Hace alguna poco. reforma y me llega acá, me han Ya, llegado ya. muchos elementos. Sí. Yo verdaderamente mi trabajo es reciclar jardines, reciclar vegetal, reciclar hojas, todo lo que sale de la jardinería, poda, tala, rocería. Pero en eso también me llegan muchos materiales de construcción. Algunos materiales, algunos los tomo como esa escalera y yo digo, venga, vamos a ver cómo se reutilizan, o ventanas, o puertas, Eso al y frente es una casa, esa eso al construcción. frente es la última construcción del Herbazal. Ujú. El Herbazal es una obra nueva, ahorita van a hacer la Ah, el segunda etapa. edificio. Es el Ujú. edificio que aquí a la subida. Ese es nuevecito, sí, ese fue Y en época de entonces, pandemia. sí, pero entonces, por ejemplo, eso es lo que yo me pregunto ahí, cómo esta gente está obteniendo todavía licencias y cómo hay gente que está comprando estas obras. Bueno, hay unas preguntas a las autoridades ambientales, por ejemplo, en estos edificios que fueron construidos, estos tienen por ahí unos 15 años de construcción, que es la obra de Calera Alta y por ejemplo la diferencia de altura entre este edificio, porque tiene 6 pisos más, una altura, los que están al fondo, la Calera Alta, verdaderamente si uno ve la cuota, esos edificios, los últimos dos edificios están construidos arriba de la cuota urbana, es decir, están en lo rural y pertenecen a Santa Elena. Uno dice, Ajá. cierto, sí, ¿cómo hicieron para tener licencia en lo rural de un edificio de 25 pisos? Pues gran pregunta, pero eso se tomó la Y, decisión ya hace unos años. y es, sí, o sea, y eso pues es reciente, es que no estamos hablando, pues, o sea, estamos hablando ya de una emergencia declarada y aún así no pasa mucho, pues, Decisiones que se tomaron anteriormente, ya. ¿cierto? Ujú. Y uno dice, pues hombre, se han ido tomando decisiones y cada vez son más, ya se pone mucho más cuidado. Después de una emergencia de estas, en este momento sacar una licencia de construcción debe ser muy difícil, porque Ujú. venga el peligro y sobre todo están todas las miradas a que sí, a que se han hecho unos daños, hay unos daños no solamente naturales o por el cambio climático, sino daños por malas decisiones de antes que tienen nombre. Yo me iría, pues, no solamente los edificios, sino lo de la calzada, el movimiento de aguas arriba, las construcciones en la montaña, las deforestaciones, el mal uso del terreno, el irse creyendo que el hombre es capaz de dominar la naturaleza. Aquí es donde estábamos, ¿cierto? Sí, esa es la zona. Yo aquí, pues, ¿qué he hecho? Y yo digo, gracias a Dios, sembrar, pues, conservar los árboles y la naturaleza que había y sembrar muchos más, y sobre todo árboles nativos. En la parte
de manejos de agua, de humedales, de las quebradas, de afluentes. Uno dice, venga la naturaleza lo que hace. Y yo digo, toda la naturaleza, todos los vegetales, el agua va para arriba. Se hace una simbiosis entre la tierra, el agua, los vegetales y claro, los animales. Y otra cosa que tiene, siendo esto un espacio relativamente pequeño, la cantidad de especies de pájaros, de insectos, de plantas, de cosas, biodiversidad. Y ojo que la biodiversidad es la que trae el equilibrio energético. Esa es la sabiduría de la naturaleza. Estas construcciones ya de pronto con la experiencia que vos has tenido con este material reciclable, estas que vemos al fondo, que son las que vos has hecho acá, entonces están preparadas como para cualquier movimiento de la tierra. Hay cosas muy simples. Cuando logra uno poner los pies en la tierra y la mente en el aire, uno dice también, hombre, tenga una buena fundación, que la fundación sea buena, pero sea muy livianito la parte constructiva. Entonces, trabajar con madera, la madera se adapta mucho más fácil a los cambios de los suelos. El cemento, el concreto y todos estos materiales rígidos, no solamente por el peso, sino por su configuración. Por un lado son muy resistentes, pero por el otro lado cuando se rompen el desastre es grandísimo. Entonces construir con madera, por ejemplo, con guadua, con otros sistemas constructivos livianos, fáciles, es mucho más fácil hasta hacerle mantenimiento, hacerle reparaciones. Entonces, hasta el sistema constructivo para un sitio como estos es de repensarlo completamente. Y hay una cosa también por la configuración de cualquier montaña, no solamente por el problema geológico, es que construir en altura, en la montaña, eso pues es básico que se debe construir terraciado. Una terraza es una forma constructiva supremamente adaptable a la naturaleza, para manejo de las aguas, para manejo de los pesos, para manejo de mil cosas, terraciado. Cuando tienen una torre de ese tamaño y unas torres altas y unos pesos altos, yo creo que el sistema constructivo de acá, terraciado, es fundamental. No, se perdió el terraciado. El terraciado, Claro. fíjate que hasta en el campo, en nuestra topografía, el manejo de terrazas es fundamental. El manejo de terrazas es ancestral. Total, los cultivos del Perú, todas esas, Es adáptese todavía a la todavía los naturaleza. usan. No trate de violentarla. No trate nunca de violentar la naturaleza. Entonces, en vez de esas construcciones altas, lineales, hombre, construcciones terraciadas es fundamental. Para mí, en todo este poblado, y más en este punto, una de las grandes equivocaciones es el irrespeto a la naturaleza y construir en altura en vez de terrazas. Retome esto. Pues, y yo digo, pues son errores, a mí también como ingeniero, yo digo, pues son los errores que cometí o los errores que creí que esa era la forma pues, de utilizar mejor el terreno. Densidad de construcción. Ojo, que en este momento un estudio ambiental, la caracterización de una zona, que eso me parece fundamental. Desde que hacen la caracterización de una zona, el agua, el aire, la energía, el sol, las especies vegetales que hay, los animales que hay. Hacer una caracterización es primero qué hay en un sitio y si voy a intervenirlo, tome unas buenas decisiones. Y la intervención es a conservar lo bueno que hay en la biodiversidad, a respetar la naturaleza y por último, ver dónde es el mejor sitio para un asentamiento humano donde haya calidad de vida en armonía con la naturaleza. El gran error es hacerlo al revés. Hombre, primero es, yo me ubico como
en el sitio que yo quiera, el más bonito o el que más me agrade, tumbo lo que sea, muevo lo que sea, reacomodo todo y se invirtió la cosa. Primero la naturaleza, después cómo adaptarnos nosotros a en un ambiente de armonía con la naturaleza. Ese es. Sí, hasta últimamente, por ejemplo, aquí en la carretera Las Palmas, si uno ve encima de la carretera, hay una cantidad de construcciones, unas casas pesadísimas, Las Palmas es grandísimas. en esta dirección, ¿cierto? Acá Perdón, hacia... sí, la carretera Las Palmas es bastante cerca de acá. Ajá. Yo creo que habrá unos 400 metros. Y han hecho un poco de casas, un poco de construcciones pesadísimas. En una zona que verdaderamente es un derrumbe. Hombres. Ve, esta es hasta una quebradita que era muy chiquita. Por aquí baja mucha del agua que condujeron de allá y parte es, esta es una quebrada que no es todavía una quebrada madura. Todavía está en conformación. Está en conformación. Sí. Ve uno pues por todos los lados las erosiones, el desplazamiento que hay y ve uno falta de árboles, falta de buen manejo. Este lado es de quién? Esto ya es del vecino, esto era la Ya. finca hasta de mi abuelo. Ajá. Eh, Pero pero entonces ojalá no le tú, está dando manejo a este espacio. perdón. Él no le está dando pues como manejo a este Yo creo que sí lugar. le han dado manejo y verdaderamente no han hecho, pues, es la misma casa, Ujú. la misma vía y lo que ha sufrido es las consecuencias de manejo de otros lados, Ya. pero también yo diría que el manejo de esto es, hombre, vuelva a sembrarle los árboles nativos, Claro, claro. coja Sí, los sí. bordes de la quebrada, donde hay humedales, respete los humedales, ¿cierto? Pero verdaderamente yo no, pues con el vecino en este caso yo diría, ha sufrido las consecuencias de otros daños que vienen desde arriba y la reptación y el mal manejo de las aguas y el cambio de los niveles freáticos. Ujú. Y aquí que uno se pone a observar con calma lo que hay es Y cantidad estás de reciclando especies. carros también. ¿Ah? Estás reciclando carros. Esos dos carros, sí, uno pertenecía a la Sí. familia de mi ex señora, Ajá, el Plymouth, y el otro era el almacén universal que lo utilizamos mucho acá, ajá. pero ahí los tengo, espero, ojalá se puedan reconstruir, han servido para Tan fotografía y para la bonitos. ocasión Ajá. de fotografía. Sí. Mira, aquí también está este pino, que pino yo no sé, tendrá 60, 70 años, completamente inclinado. Mm. La reptación aquí sí que se ve grande en este punto, todo el movimiento para la entrada. Y en eso tocó el pino. Ese pino, pues, una de las cosas que uno no se imagina es que un árbol, como es hacia arriba, es hacia abajo. Y acá ve uno que hubo una reptación grandísima. Yo lo que hice fue, porque ya iba para el suelo, se le hizo una poda drástica, a ver si se conserva el pino. Claro. Entonces se le cortaron las ramas que estaban más inclinadas y esperemos que se pueda conservar o por lo menos permanezca ahí un buen rato. Pero este lado es un sitio donde se ve las grietas, mira el desplazamiento. Acá, todo este terreno. Y eso fue de agosto, pues que ¿Ah, tomó. sí? Sí, ahí ve uno, pues por lo menos Se está, 50, sí. 60 centímetros de desplazamiento de todo este terreno. Aquí hay otra grieta. Sí, ahí lo que muestra. Ujú. Toda esta Acá. masa de tierra en este punto se está desplazando. Ujú. Y básicamente, ¿qué es? Ahí. Aquí es uno de los filtros que piensa, y creo que rápidamente va a poner el DACRE. Todas las aguas, toda la vida han pasado por acá, volverlas a conducir de una forma más sana, que no
erosión y que no permita estos desplazamientos. Entonces el Ujú. buen manejo de las aguas es fundamental.